Ya tenemos a nuestro primer invitado, al ex congresista Gilbert Violeta, ¿no? Con él vamos a discutir varios temas. Voy a saludar de inmediato. ¿Cómo está, estimado ex congresista Gilbert Violeta? Bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Tú tienes la palabra, le vamos a dar la palabra. Muy buenas tardes y mil disculpas también. Buenas tardes, Joel. Un placer, como siempre. Un placer estar en Sol TV. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con lo último, ¿no? La Comisión de Justicia ha decidido aprobar por insistencia la ley que restituye la detención preliminar, pero usted ha sido excongresista, ¿no? Para esto estamos en un periodo de receso parlamentario. Se necesita un pleno extraordinario. Yo decía al inicio del programa que los actuales congresistas no los veo, digamos, con la intención de acelerar este tema, por lo menos. No todos, algunos sí, pero bueno, ¿qué piensa usted? Buenas tardes. Bueno, eso depende enteramente de la presidencia del Congreso, del señor Salguana, ¿no? Y de su mesa directiva. El señor Salguana convoca, hace una nueva agenda y promueve una convocatoria. No, en realidad no es complicado. Es decir, no depende de los 130 congresistas, depende simplemente de la convocatoria que haga la presidencia. Así es. Bueno, y Salguana, hemos escuchado ahí un tanto sus declaraciones, ¿no? Él ha dado la responsabilidad a la propia comisión, ¿no? Que se pongan de acuerdo en el Congreso. ¿Por qué cree usted que no hay este liderazgo de Eduardo Salguana, presidente del Congreso de Alianza para el Progreso? ¿Es acaso la cercanía que tiene APP, Acuña, con Dina Boluarte? Bueno, primero en el Congreso hay que entender, hay un cogobierno parlamentario entre Fuerza Popular y APP, o APP y Fuerza Popular. Básicamente porque la presidencia le correspondía a Fuerza Popular y Fuerza Popular se la ha delegado a APP, específicamente al señor Salguana, para que no aparezcan ellos como quienes controlan el Parlamento. Pero en la práctica son los dos grupos quienes están, digamos, aliados para manejar la mesa, la planilla, el consejo directivo, la agenda, toda la gestión del Parlamento. Entiendo. Ahora, bueno, vamos a esperar, ¿no? De que esto suceda. Sin embargo, en medio, también decía al inicio del programa, y como siempre comentamos aquí en Sol TV, mientras estas discusiones se dan en el Congreso, la criminalidad, ¿no? La delincuencia sigue avanzando, sigue haciendo de las suyas, aprovechando, ¿no? Estas idas y vueltas en el Congreso en torno, por ejemplo, a esta ley de Sí. la restitución de la detención preliminar y otras. Yo quiero comentarte además un Sí, dato a propósito de lo que me estabas preguntando. sí. Yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de estar en el Congreso, en algún momento pregunté cuántos trabajadores hay en el Congreso, ¿no? Y entonces el señor Salaverry, que era el presidente del Congreso en ese momento, dijo 3.000. Había que aprobar un presupuesto. Yo me resistía a dar mi voto en ese sentido. Dije, primero respóndame cuántos trabajadores hay en el Congreso. Y dijo 3.000. Y se paró el señor del sindicato, el jefe del sindicato, le dijo, no, señor, hay 3.500. O sea, el presidente del Congreso no sabía cuánto había o nos quería ocultar la cifra. Me he enterado hace unos días que en el Congreso hay 2.000 trabajadores adicionales. O sea, habrían 5.500 trabajadores. O sea, que se habrían incrementado solo en este último periodo. Y creo que eso es algo que la presidencia del Congreso, el señor Salguana, los voceros, los congresistas, tienen que responder. Ese es un incremento absolutamente desproporcional, irracional, no tiene ningún sentido de que eso ocurra de esa manera y creo que es un daño para el país porque el Congreso puede funcionar perfectamente con 800 personas. En, 800 personas y lo demás, concurso público y a su casa. En efecto, eso también decía la vicepresidenta del Congreso, ¿no? Patricia Juárez, que el Congreso podría funcionar fácilmente con la mitad de trabajadores. Ahora, lamentablemente, ¿no? Según algunas denuncias periodísticas, se ha revelado que la mayoría de estos nuevos trabajadores están con su carnet del partido. La mayoría sería de Sí, APP. seguro. Y también esto responde mucho, y aquí vamos a la siguiente, a tu siguiente interrogante, responde mucho a la alianza que hay entre el Parlamento y el Ejecutivo, el gobierno de la señora Boluarte. Ujú. Y esa es la razón por la cual el Parlamento no cuestiona nada, nada sustancial del gobierno de la señora Boluarte. El presupuesto lo han desnaturalizado, el En efecto. presupuesto público del país lo han desnaturalizado y han metido una serie de partidas que no correspondían y el ministro de Economía, el señor Arista, simplemente se quedó callado, no objetó la ley y bueno, ahora está en su casa y me imagino que se arrepentirá de haber avalado esta barbaridad. En efecto, en efecto.
En efecto, vamos a estar atentos a este caso en torno a las planillas, ¿no? Y a los jugosos también salarios de algunos trabajadores y por supuesto el bono, ¿no? De 20.000 soles que se llevaron los trabajadores del Congreso. Pero bueno, a propósito de bonos o incremento patrimonial, ¿no? Nos ha llamado la atención que la Contraloría, ¿no? A través de un informe, haya presentado, se haya demostrado que la presidenta Dina Boluarte haya triplicado su patrimonio en 2 años, ¿no? La mandataria ha experimentado un incremento, según documentos difundidos, los ingresos de la presidenta ascienden a 700.902, 67.000 soles, ¿no? En el año 2021 esta cifra fue de 160.000, pero ahora vemos a casi los cercanos al millón de soles, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto, sí. Habría aparentemente, bueno, no aparentemente, según las propias declaraciones juradas de la presidenta, hay algo más de 430.000 soles no justificados, o más bien, justificado en un rubro que además es paradójico, porque tiene que ver con artículos de lujo otros que se hacen en la declaración jurada y la declaración jurada para la Contraloría. Es decir, habría una clara aceptación y por otro lado contradicción entre la señora Boluarte entre los famosos relojes Rolex que habría recibido y que ella negaba porque decían que no se lo habían regalado, sino se los habían prestado, fue su última versión, ¿no? Y con este incremento patrimonial que estaría registrado a nivel de su declaración jurada ante la Contraloría General de la República. Además, otro dato, todo esto, para que la ciudadanía se informe, habría ocurrido solo en el periodo entre la que la señora Boluarte ha sido ministra y presidenta, ¿no es cierto? O sea, su incremento patrimonial está en este lapso de tiempo. Tomando en cuenta además que según la ley, el cargo de ministra como el cargo de presidente es un cargo de dedicación exclusiva. Ni los ministros, ni los presidentes, como tampoco los congresistas, se pueden dedicar a otra actividad económica. Estos cargos son de dedicación exclusiva, claro, salvo que tengan rentas por empresas o participaciones de directorios, ¿no es cierto? X, pero no es el caso de la señora Boluarte. Entonces, aquí tendríamos aparentemente un caso de incremento patrimonial injustificado con una cifra bastante elevada. Claro, claro, en efecto. Además, hay que mencionar que el sueldo que está percibiendo la presidenta Dina Boluarte son de 16.000 soles mensuales, ¿no? Y esto en comparación al sueldo que tuvo cuando era ministra de 30.000, esto también genera, digamos, digamos, llama la atención, ¿no? Llama la atención, la mandataria tendrá que explicar, ¿no? Indudablemente, aunque, bueno, la falta de transparencia parece ser que es una característica también de la mandataria. Sí, bueno, si sumamos todos sus sueldos como ministra, que bordea los 30.000 soles, y como presidenta, que bordea los 16.000 soles, pues no se justifica, ¿no? Durante este periodo. Por otro lado, si es que se trataran de obsequios acumulados, está claro que la presidenta no puede recibir obsequios, porque eso se presta precisamente a que, digamos, estuvieran asociados a otros actos de corrupción y hay un impedimento claro sobre eso también. Es decir, este es otro caso complicado que va a tener que enfrentar o que está enfrentando la señora Boluarte para tener que justificar de dónde proviene este incremento patrimonial. En efecto. Bueno, pero quien también está en problemas precisamente por una nueva revelación, en este caso un informe pericial de la Fiscalía, en este proceso que se le sigue, proceso penal, contra el expresidente Martín Vizcarra y el gobernador de Moquegua, ¿no? Es el exmandatario, quien a pesar de estar impedido, Martín Vizcarra, impedimentos y un tercero que está en proceso en el Congreso de la República, sigue haciendo campaña, ¿no? Yo me he mostrado, estoy bastante sorprendido cómo el expresidente puede, digamos, estar haciendo campaña, ¿no? Generando expectativa, visitando el norte, ha estado en Trujillo, ¿no? Entiendo que va a estar en Chiclayo, en fin, anuncia sus giras, ¿no? Y tiene personas en un proceso judicial que le han dicho coimeros, ¿no? Que le han entregado dinero, efectivo. Sí, Además, sí. hay que recordar a la población que estos procesos, este proceso que se está ventilando en el Poder Judicial,
tiene que ver sobre el hospital de Moquegua y una obra que se llama Lomas de Hilos cuando el señor Vizcarra era gobernador, primero, y que en algún momento se hizo la finta de investigación en Moquegua y que se archivó, porque claro, él era gobernador, tenía mucho poder sobre las autoridades de su región, eso suele pasar mucho en las regiones, y lo archivaron. Sin embargo, cuando se ha reabierto el caso a raíz de una serie de colaboradores eficaces que han aportado pruebas al caso, se ha tenido que reabrir este proceso. Y Así claro, es, así ahí es. ahí lo que se está demostrando es porque todos estos días están desfilando los testigos, los peritos, quienes están demostrando cómo se habría consumado el hecho delictivo, la coima, están demostrando que el señor Vizcarra recibió esta coima en un caso por 1 millón, en otro caso por 1.300.000 soles, 2.300.000 soles de coima, ¿no? En Y lo efecto, paradójico, este dato además que tú mencionas, es que en determinados meses el señor Vizcarra habría, digamos, vivido, según sus propios movimientos de cuenta, habría vivido con 20 soles, 25 soles, ¿no? En un caso 5 soles, o sea, un mes en el que pagas las universidades de tus hijos, el colegio, la la alquiler hipoteca. del departamento, la gasolina, la comida, vivía con 20 soles. O sea, más efectivo que la señora Boluarte y su menú de 10 soles. En efecto, esto es una revelación, una pericia fiscal, ¿no? Que se ha revelado estas inconsistencias en los movimientos financieros del expresidente Martín Vizcarra cuando fue gobernador de Moquegua en el año Así es. 2014, ¿no? Ahora, esto lo va a llevar inevitablemente al señor Vizcarra, creo yo, lo va a llevar a ser sentenciado. Y por tanto, una vez más, imposibilitado de postular al siguiente proceso electoral. O sea, creo que la estrategia del señor Vizcarra cuando hace todos estos viajes a Trujillo, Iquitos, a donde sea, tiene como propósito politizar su caso. El señor Vizcarra lo que quiere es politizar su caso. Decir, miren, estoy en las encuestas, estoy creciendo, tengo seguidores y ahora me sentencian porque me quieren cerrar el paso. Pero en realidad no es así. La realidad es que este proceso judicial ya viene y que el señor Vizcarra está haciendo política para evadir a la justicia. Esa es la realidad de los hechos. Busca evadir a la justicia, politizar, digamos, este proceso penal que tiene en su contra y, en todo caso, impedir que pueda ir a la cárcel. Eso sería, digamos, la tesis que usted sostiene. Ese es, creo yo, su intención, pero creo que nada va a impedir que el señor Vizcarra vaya a la cárcel. Y por otro lado, lo has mencionado también, el señor Vizcarra tiene ya dos impedimentos por parte del Parlamento, ¿no es cierto?, que lo ha inhabilitado para el ejercicio de la función pública, y hay uno tercero por cerrar el Congreso. Ya lo aprobó también la Subcomisión de Constituciones Constitucionales y me imagino que el Pleno lo va también a ratificar. Ujú. Para usted no le queda duda que Martín Vizcarra, cuando fue gobernador, bueno, esto es solo cuando fue gobernador, ¿no? Aún se está investigando cuando fue presidente de la República y tenía los poderes absolutos, ¿no? Cuando disolvió el Congreso. Para usted no le cabe duda, con todas estas evidencias, ¿no? Que ya estamos comentando que el expresidente fue un colmero. Creo que hay no solamente evidencias, hay cruces de información que ratifican esto, ¿no? Por ejemplo, cuando el señor Vizcarra es destituido de su puesto, si uno mira las entrevistas que él hacía en ese momento él decía, yo no conozco a tal persona, no lo conozco a este otro, lo he visto una sola vez, no he conversado, nunca estuve ahí. Cuando uno lo ve ahora en el juicio oral, queda claro que lo conocía de años, queda claro que tenía mucha relación, por ejemplo, con la gente de Obrainsa, con las que tienen, se ha demostrado ahora que han cruzado la información, una serie de llamadas telefónicas, incluso con llamadas telefónicas que se habrían producido el mismo día en el que se habría entregado el dinero, que demostraría que hubieron coordinaciones ese mismo día, con peritajes que demuestran cómo se entregó el dinero, en qué volumen, de qué manera, en fin. Creo que las pruebas abundan en el caso del señor Vizcarra y por eso yo tengo la impresión de que el señor Vizcarra va a ser sentenciado una vez más y creo
que tampoco no es para celebrarlo, porque una vez más tendremos otro presidente de la República en la cárcel, y una vez más la prensa dirá, pues, la prensa internacional y la imagen del Perú estará una vez sobredicho, como ocurrirá también con la señora Boluarte, con todas estas tropelías, todas estas fechorías que está haciendo en el cargo de presidenta de la República. Así es, en efecto. Coincidimos con usted en este último comentario en torno a Martín Vizcarra. Para terminar, que se está convocando un paro de transportistas, pero vemos que algunos gremios en el norte, por ejemplo, aquí en Lima, no se van a sumar a este paro del día de mañana. ¿Cómo analiza también este escenario de la inseguridad, el paro de un sector del transporte, Bueno, ¿no? lo que Y ocurre es que, si los cambios del gabinete ayudan a reflotar, digamos, al gobierno de la presidenta Boluarte. mira, y vamos al centro del tema. El cambio del gabinete creo que de cara a la ciudadanía no ha significado absolutamente nada. A mí me parece que la primera persona que se tiene que ir es el premier, y tiene que haber un cambio verdadero de por lo menos el 80-90% de los ministros del gabinete. Algunos ministros no hacen absolutamente nada, algunos salen y hablan tonterías, y a los otros simplemente los desconocemos, ¿no es cierto? Entonces, lo que tiene que haber es un verdadero giro en el timón político del país, poner un verdadero liderazgo al frente que permita tener mejor maniobra política y sacar un poco a la situación en que está. El ministro del Interior, desde mi punto de vista, hace rato debió renunciar, y si no debió renunciar, lo debieron sacar. Y a pesar de los cambios, el señor permanece en el puesto. Así es, en efecto, en efecto. Muchísimas gracias, como siempre, al ex congresista Gilbert Violeta por este contacto en directo con la multiplataforma de Sol TV. Muchísimas gracias, estimado ex congresista, y como siempre, esperamos contar con usted más adelante. Gracias. Encantado.